Philomel, al regresar a su habitación, se encuentra con su niñera, la condesa Delecer, quien estaba frenética y preocupada por su desaparición, cuando en eso en la puerta se escucha un ruido. La condesa va a ver quién es y abre la puerta, y en eso un gato blanco de ojos dorados se presenta ante Philomel y la condesa, sorprendiendo a ambas, ya que no sabían de dónde provenía aquel animal. Philomel acaricia a aquel gato que no evitó su contacto, lo que las lleva a pensar que es un gato doméstico y que seguramente su dueño lo estará buscando. La condesa en eso sugiere cuidar al animal hasta encontrar al dueño, pero Philomel duda, ya que planea irse pronto. Esto sorprende a la condesa, ya que pensó que se quedaría en el palacio de aquí en adelante, a lo que Philomel le explica que no, ya que había rechazado la propuesta del emperador para ser adoptada por él, ya que él había propuesto ponerla en el registro familiar. La condesa, algo exaltada, le dice a Philomel que debió haber aceptado, ya que el emperador estuvo muy alterado y la buscó con mucha desesperación cuando supo que ella desapareció, pero rápidamente se disculpa y se calla, diciendo que no es su lugar opinar sobre su futuro, ya que solamente Philomel puede tomar esas decisiones. Philomel en eso le agradece, dice que sabe que lo dice con buenas intenciones, pensando en su bienestar, aunque también tiene un sentimiento extraño cuando le dicen que el emperador la estuvo buscando con mucha desesperación. Bajo la mirada de aquel gato, Philomel le pregunta a la condesa si acaso no se retirará a dormir, ya que ya era de noche, a lo que la condesa le dice que no, que pasará la noche aquí con ella. Todos se pusieron cómodos y el gato se acostó cerca de la chimenea, mientras Philomel yacía en su cama. Philomel estaba confundida, era extraña la diferencia entre la novela y la situación actual, y eso la hacía ponerse más ansiosa por el futuro, la historia de su encuentro con su padre biológico y su nacimiento, y ahora la actitud de Eutis y Helencia. Philomel no tiene idea de cómo tratarlos, en especial después de ver la actitud de Helencia. La condesa nota que Philomel no consigue conciliar el sueño, preguntándole qué le sucede. Philomel le dice que solo está muy pensativa por todo y que no se preocupe, ya que ella no irá a ninguna parte, por lo que puede descansar cuando quiera. La condesa le dice que se quedará a su lado hasta que pueda dormir, ya que aunque no sea de mucha ayuda, ella puede escuchar cualquier historia, por lo que no dude en contarle si algo la angustia. Philomel estaba agradecida por la consideración de la condesa, pero las cosas que Philomel tenía en la cabeza son cosas que en su mayoría no puede contarle. Pero Philomel sí tuvo algo que preguntar, y fue sobre el emperador y Helencia, ya que por alguna razón los dos parecían incómodos en compañía del otro. La condesa le menciona que seguramente es porque recién se encontraron, ya que aunque los dos son padre e hija, son personas que acaban de conocerse apenas hace unos días. Pero Philomel menciona que, sin embargo, son familia unida por sangre, y eso debería bastar para que haya un vínculo especial. La condesa le menciona que las relaciones entre padres e hijos no son tan diferentes a otras interacciones humanas, se necesita de tiempo y esfuerzo de ambas partes para mantener una buena relación, poniendo en ejemplo el caso de su esposo y de su hija, ya que antes de que su hija se fuera a estudiar al extranjero era una niña de papá, pero ahora que ha vuelto las cosas son incómodas entre ambos, ya que no se conocen tanto como antes y apenas se hablan, diciendo que al igual que su esposo y su hija, el emperador y su alteza la princesa están en una situación similar. Todo esto era escuchado atentamente por el gato blanco. Philomel por su parte no sabía qué creer, ya que Eutis y Helencia en el libro, tan pronto como se encontraron y se conocieron, se convirtieron en padre e hija. Philomel tenía una opresión en el pecho por esa conexión, era algo que nunca tuvo, ya que parecía que los vínculos de sangre que tanto anhelaba no existían en lo más mínimo para ella, ni con el hombre que siempre creyó que era su padre, o Catherine, ni siquiera su padre biológico Lewin podían darle eso. Lo mismo había pasado con Eutis, porque el anterior emperador era un padre sin corazón que enfrentó a sus hijos entre sí por el poder. Eutis había escrito que nunca había sentido un profundo afecto por nadie hasta que Isabel apareció en su vida. Era por eso que siempre fue escéptico al considerarla como su hija. Philomel mira hacia atrás y se da cuenta de que siempre estuvo caminando sobre un acantilado estrecho, ya que no tenía a quien acudir. Siempre sentía la ansiedad constante de que sus pies se resbalaban en cualquier momento, y así fue como vivió sin tener afecto por nadie hasta ahora. Philomel se cubrió el rostro con el pensamiento de que creía que lo había estado ocultando bien, silenciando sus emociones, usando una máscara, dejando ver solo lo que ella quería mostrar, pero una vez que todo comenzó no pudo detenerse. Las palabras que brotaron de su boca sin ningún filtro hacia el emperador. Philomel se sentía tan aliviada, ya que era extraño el alivio que pudo obtener tras renunciar a sus 7 años de arduo trabajo. Pero ahora tenía la mente hecha un lío, lo cual provocó un llanto silencioso en Philomel. Todo esto era observado por el gato blanco. La condesa por su parte le pregunta a Philomel que si no tiene a dónde ir, puede irse y quedarse con ella en su casa. Lo que sorprendió mucho a Philomel, quien se limpió las lágrimas, algo confundida, ya que no sabía qué iba a ocurrir con la condesa a partir de ahora, ya que pensaba que serviría como la doncella de la princesa Helencia. La condesa le dice que no está en sus planes hacer eso, y que es realmente triste que piense que puede cambiar tan fácilmente a la persona que ha servido por tantos años, y que ahora que la princesa Philomel ya no va a estar en el palacio, pues ella también tendrá que dejar su trabajo.
En eso, la condesa hace que Pilomel prometa algo, diciéndole que prometa que no se va a volver a ir sin decir una sola palabra, y que cuando llegue el momento de que ella abandone el palacio, le va a decir. Esto sorprendió mucho a Pilomel, ya que Pilomel en ese momento se dio cuenta de que siempre había mantenido la distancia con la condesa y que siempre tenía el pensamiento de que esta persona le será leal a Helencia después de todo, cuando ella aparezca me lo quitará todo, así que bajo esa misma creencia y debido a ese miedo tal vez renunció hasta otra persona más. Mientras avanzaba la noche, Pilomel, que ya había logrado conciliar el sueño, es observada por una sombra que resultó ser su padre, que al verla ya un poco más tranquila, se acerca a ella para preguntarle si realmente estaba dormida, ya que había venido para llevarla consigo. Aunque en eso recuerda las palabras de su hijo mayor, que le dijo que considere la posición que tiene Pilomel, lo que lo hace dudar en si debería despertarla y llevársela enseguida o debería esperar como sus hijos le habían dicho. Lewin siempre tuvo un sentimiento extraño desde que vio a su hija por primera vez. Él creía que si la volvía a ver tal vez entendería que era la sensación, pero al final no lo hace, no entiende qué era ese sentimiento que tiene. Lewin describe la sensación que tiene como una sofocante e incómoda sensación que nunca había sentido con ninguno de sus otros hijos, lo que lo lleva a preguntarse qué hay de diferente en su hija. La cantidad de magia no afecta para nada a la personalidad y acaba de comprobar que realmente era su hija, pero ¿por qué tiene ese sentimiento? Lewin sobrepiensa un poco sobre esta situación. ¿Qué tiene de especial su hija? Aparte de que tiene poca cantidad de magia y destellón, y realmente parecía molesta porque no recordaba quién era su madre, aparte de eso realmente no hay nada más. Aunque hay una sensación a la cual nunca le prestó mucha atención, desde que estaba en la torre de magia e interactuaba con personas externas, la mayoría de la gente normal y común le tenía miedo. Le tomó demasiado tiempo entender las acciones, las palabras y las expresiones faciales de otras personas. Pero definitivamente descubrió que los ojos con los cuales lo veían los demás reflejaban miedo. Sin embargo, la razón de esto se debía a la enorme cantidad que tenía de destellón, o eso pensaba en un inicio, pero pensándolo un poco mejor, cosas similares habían ocurrido antes de que siquiera el poder se manifestara, cuando era un niño y vivía en las calles. Y aquí les voy a contar un poco sobre el pasado de nuestro mago favorito. Lewin era un huérfano que vivía en los barrios bajos como un vagabundo y trabajaba en un tipo de taberna. Un día él hirió a un cliente y fue regañado duramente por la dueña del lugar. Lewin no entendía el por qué lo regañaban a él, si el cliente fue el que actuó groseramente en un inicio, pero la razón del regaño era que la dueña le reclamaba el por qué había golpeado a ese cliente y despidió a Lewin en ese mismo momento. Lewin seguía sin entender y sus ojos lo reflejaban. Él no comprendía por qué lo estaban despidiendo y regañando a él. Después de todo, ese cliente lo golpeó primero, pero ¿por qué él estaba en el error al haberle respondido? La dueña tenía miedo a las represalias, pero Lewin le recalcó el hecho de que le había dicho que ella tenía conexiones con la nobleza, por lo que un cliente revoltoso no debería ser perjudicial para ella. Eso hizo que la tabernera pues dudara y titubeara, lo que le dio a entender a Lewin que la doña le había mentido y sus conexiones no existían, y soltó el comentario de que si hubiera sabido eso, hubiera hecho que ese cliente no volviera nunca más. Ya saben a lo que se refiere. Esto dejó fría a la dueña de la taberna, quien lo miró con miedo y le gritó que ni siquiera se atreviera a aparecerse de nuevo en el lugar. Lewin no comprendía la situación y nunca lo hizo realmente. Desde pequeño era así, sus ojos que parecían ver algo incomprensible en las emociones de los demás. No lo comprendía. Lewin pasó mucho tiempo experimentando esto. Después de todo, se repitió innumerables veces, y después de un tiempo él pudo reconocer que había algo diferente en él, algo diferente que los demás notaban. Lewin se dio cuenta que su hija por otro lado no tenía signos de tenerle miedo, además que con sus otros hijos, que realmente no son los chicos más normales del mundo, él pensó que igual que ellos no querría Pilomel tener una relación parental con él, por lo que hizo a lo que está acostumbrado, ofrecer dinero, ya que todo el mundo lo busca solo por interés. Y como dije, como sus hijos no son precisamente las personas más normales, ya que no son tan diferentes a él, y como resultado de esa investigación que se hizo hace mucho tiempo atrás, las personas comunes y corrientes se supone que tienen estos lazos familiares, esas llamadas familias que a pesar de ser diferentes entre sí, al mismo tiempo son similares entre sí. Y también tienen una relación donde todos los miembros se necesitan y se entienden. Todo eso fue lo que Lewin descubrió después de una exorbitante investigación, cosa que obviamente sabemos que sus hijos que no son particularmente normales y son iguales a él y Lewin no tienen. Por lo que cuando Pilomel apareció, pues todo fue un caos. La diferencia en esta situación para nuestro mago es que sus otros hijos no eran particularmente comunes y ellos no lo necesitaban, pero su hija parecía ser diferente. Lewin se pregunta si hubiera nacido y crecido en la Torre de Magia, tal vez su relación hubiera sido diferente con su hija.
y decide que se quedará observando en silencio tal y como se lo habían pedido, al menos por el momento, aunque no le duró mucho, ya que, aunque eso pensó la noche anterior, cambió muy fácil de opinión cuando al día siguiente una mujer se presentó llamando cosa vulgar a su hija delante de sus propios ojos. Esta mujer era ni más ni menos que la antigua niñera de Pilomel, quien vino a gritarle diciendo que cómo se atreve a estar de nuevo en el Palacio Imperial, que después de haber engañado al emperador tantos años se volvía a atreverse a venir aquí, que ella debería irse del lugar porque no pertenecía ahí, aunque Lencia, en su buena fe, intentó disuadir a la niñera, pero esta prevaleció, diciendo y haciendo un escándalo, llamándola cosa vulgar, que por su culpa y la de su madre, la princesa Lencia ha vivido tanto tiempo sin ver el rostro de sus padres. La condesa intentó detener la situación lo mejor que pudo y respaldar a Pilomel, pero la situación escaló a tal punto que algo golpeó a esta mujer, haciéndola caer con fuerza, bajo los ojos confundidos de todos. Esta mujer, obviamente, en un inicio intentó culpar a Pilomel, hasta eso la descarada, por haberla empujado, pero era imposible, ya que estaba demasiado lejos para haberlo hecho, y Elencia tampoco logró ver nada de lo ocurrido. Elencia intentó ayudar a la niñera a ponerse de pie, pero parecía que se había destruido la espalda, ya que tan pronto como intentó pararse, se quejó del dolor. Pilomel en eso volteó a ver a su gato, quien parecía estar bastante satisfecho y feliz, mientras la situación con la anterior niñera era todo un caos, ya que parecía que se había roto la espalda. Mientras intentaban llevarse a esta mujer, la antigua niñera suelta el comentario de que esto es absurdo y que Pilomel debería estar junto a su madre en la prisión, lo que llamó mucho la atención de Pilomel, ya que no esperaba que su madre Caterine siguiera viva después de haber sido capturada. Después de aquel incidente, el pobre asistente Polla vino a disculparse, ya que la condesa le había reclamado el que estaba pensando el conde cuando trajo de nuevo a esa mujer al palacio, y dejó que todo esto sucediera. Pollaf se disculpó diciendo que había pensado que la anterior niñera ya había reflexionado sobre lo que había hecho y un poco sobre sí misma y tomado la responsabilidad de ello, pero hay que decir que en algo sí estuvieron de acuerdo la condesa y el conde. Se pusieron muy de acuerdo en que deben hacer algo con esa mujer insolente. Pilomel se ofreció a acompañar al conde para hablar con la anterior niñera, ya que no puede quedarse solo observando la situación. En eso, el pequeño gatito empezó a seguir a Pilomel, pero nuestra Pilomel le ordenó que espere tranquilamente en la habitación. Aunque Pilomel se sentía un poco tonta hablando con un gato, ya que se supone que los gatos no entienden a las personas, pero se sorprendió bastante que aquel gato le hiciera caso. Pollaf se fija en aquel gato preguntando si era de Pilomel, a lo que Pilomel le cuenta la situación, diciendo que lo encontró en la noche y que como hacía frío no podía dejarlo afuera, por lo que decidió quedarse con el pequeño felino por el momento hasta que encuentren a su verdadero dueño. Pollaf ve esto como un gesto y una obra muy buena de parte de Pilomel, siendo una parte muy admirable de ella. Después de esa conversación, el conde y Pilomel deciden empezar su camino para ir a ver a la niñera y a la princesa Elencia. Pilomel, antes de irse, regresa su mirada a ese pequeño peludo que había estado cuidando con el pensamiento de que si el dueño original no aparece hasta que ella se vaya, pues no tendrá más opción que quedarse con él y nombrarlo. Pilomel y Pollaf llegaron a la habitación de Elencia, donde se le informó a la niñera que debe marcharse del palacio, una noticia que no le agradó para nada a esta señora, pero igual Pollaf le insistió diciendo que si se le informara al emperador del comportamiento indecente que tuvo la anterior niñera con Pilomel, definitivamente no iba a terminar bien para ella, y le exigió que abandonara el palacio y se disculpara con Pilomel. La anterior niñera definitivamente sí se disculpó con Pilomel, ya que era lógico, esta mujer no quería abandonar palacio, estaba a punto de aferrarse a lo que fuera para quedarse en el lugar, y Elencia le dio esa oportunidad, ya que Elencia, intercediendo por la niñera, habla con Pilomel diciendo que al menos deje que se quede hasta que la espalda de la niñera sane por completo, apelando al hecho de que la niñera será más amable con Pilomel a partir de ahora. Pollaf intenta disuadir a Elencia, pero Elencia le dice que estaba hablando con Pilomel, ya que Pilomel fue la persona dañada por la niñera y es Pilomel la que tiene que responder, por lo que el conde no debería intervenir más. Con estas palabras, la atmósfera cambió por completo y todos los ojos estaban sobre Pilomel. Ahora se interpretaría como que Pilomel quería echar a la niñera, que era una anciana enferma, y no el conde. Pilomel no le daba mucha importancia, ya que de cualquier manera se irá pronto, por lo que no se preocupa si su reputación queda arruinada, pero se le ocurrió una idea mejor para Elencia. Y esta es una de mis escenas favoritas, porque aquí viene. Pilomel acepta que la niñera se quede con la condición de que tan pronto como su espalda se recupere, pues patitas a la calle. Y mientras se va recuperando, la niñera que siempre cuidó de ella como si fuera una hija, como en especial cuando Pilomel tenía 8 años y se cayó por las escaleras rompiéndose una pierna, la trató y la cuidó tan amablemente mientras no podía moverse. Spoiler, le gritó a todo pulmón hasta que la pierna de Pilomel se curó por completo. Puede tratar a la princesa Elencia de la misma manera, ya que ni siquiera necesita mover su cuerpo, solo debe enseñarle mediante las palabras, que la princesa Elencia, como no sabe mucho del palacio, y como la cama es tan amplia mientras la princesa cuida de la niñera puede ir enseñándole, y ahí sí ya no le gustó para nada esta idea a Elencia,
pero la niñera ya tenía la idea en la mente y se aferró a la idea, diciendo que como la antigua niñera de la emperatriz, obviamente podría enseñarle a la princesa Lencia cómo creció su madre, la emperatriz Isabela. La niñera obviamente no quería salir del palacio, por lo que haría lo que fuera para quedarse al lado de Lencia, y Pilomel lo sabía. También sabía que esta buena voluntad que estaba mostrando la niñera no pasaría desapercibida para Lencia, y tal y como predijo, Lencia no pudo negarse y aceptó a la niñera. La niñera estaba más que feliz, diciendo que la princesa no tiene de qué preocuparse, ya que incluso si creció entre plebeyos tiene la sangre noble, y eso es innegable. Pilomel y el conde empezaron a retirarse, pero las palabras que decía la niñera ponían la piel de gallina a Pilomel, ya que sabía perfectamente bien cómo era esta mujer, pero también se dio cuenta de que Lencia no había renunciado a su naturaleza ingenua, pero estaba más que segura que no iba a tardar mucho tiempo en que perdiera la calma contra la niñera y querría echarla con sus propias manos. Pero Pilomel ya no tenía nada que ver en este asunto, por lo que se limpió las manos y se fue. Ella sabía perfectamente bien lo que iba a ocurrir, sabía muy bien también que era por el bien de Lencia, para que ella pudiera defenderse en un futuro, para que aprendiera a tener algo de carácter, y con eso se fue triunfante de la habitación. Ya afuera, Pochaf le pregunta a Pilomel si realmente estaba bien con toda esta situación, a lo que Pilomel le explica que sí. Después de todo, duda mucho que vuelva a encontrarse con la niñera, y como ya no es una princesa, dejará ese lugar dentro de poco, por lo que no le afecta. Estas palabras sorprendieron mucho a Pochaf, quien piensa que tal vez el emperador no le ha dicho sobre que tiene la intención de adoptarla como su hija, pero Pilomel le explica que sí le dijeron, pero realmente ella se negó, y también expresa el hecho de que no hay un antecedente ante este suceso, por lo que realmente no debería tener tantas esperanzas sobre ello. Y sí, Pilomel tiene razón, ya que el ingreso de un nuevo miembro a la familia imperial siempre se ha hecho con minuciosos fines políticos, ya que si no había una línea directa para la sucesión al trono, obviamente se registraba una línea colateral para que hubiera un sucesor. O por ejemplo, tal vez si el imperio quería formar una alianza con otro imperio y no tenían un hijo adecuado, acogían a un hijo de alguna familia noble de muy alto rango para que se casara. Así se hacían los miembros de la familia imperial de escoger. Siempre eran entre familias nobles de muy alto rango o líneas colaterales, cosa que Pilomel no tiene ni lo uno ni lo otro, ya que ella no es una noble, y tampoco tiene antecedentes de que es de una línea colateral, por lo que por eso dijo Pilomel que no hay antecedentes de que una plebeya se haya convertido en la hija de un emperador. Pollaf le menciona que no es así, sí hubo un antecedente, y fue con el séptimo emperador, que adoptó a la hija de un vasallo que murió mientras lo defendía. Esto ocurrió más o menos hace unos 800 años atrás, pero Pilomel, recordando sus clases de historia, le subrayó el hecho de que ese emperador solo recibió el título de emperador después de su muerte, por lo que realmente mientras él vivió no era el emperador, y a ningún noble le iba a importar que tomara una plebeya como hija en ese entonces. Esto desanimó mucho al conde, ya que el emperador lo había amenazado de que si no encontraba un antecedente para este caso no podría irse a su casa, y ya han pasado 5 días desde que no pudo regresar a su casa y tampoco había podido ver a su hija de 3 años. Pilomel se sintió algo mal por el conde, pero definitivamente tenía un favor que pedirle, y fue la ayuda para entrar a la prisión para ir a ver a su madre, Caterine. Y de aquí nos vamos con Caterine, que estaba en la prisión del palacio, donde ella ya se había resignado a morir, pues era obvio, el emperador jamás la iba a perdonar por todo lo que había hecho. Caterine piensa para sí mismo en qué momento de su vida su camino se torció, y también en Isabela, su mejor amiga, y aquí les voy a contar yo un poco la historia de Caterine. Hace unos 29 años, en un pueblo cercano al Montepayos, una Caterine de 8 años conoce por primera vez a una Isabela de 8. Isabela fue una niña especial desde la primera vez que se conocieron, y a pesar de la gran diferencia de estatus que había entre las dos, ya que Isabela era de una familia noble y Caterine de una de comerciantes plebeyos, se convirtieron en mejores amigas. Sin embargo, la relación que Caterine pensó que duraría para siempre al lado de su mejor amiga cambió en el momento en que vio a Otis, ya que desde ahí comenzó una brecha a extenderse entre las dos, desde aquel momento en que el joven emperador que acababa de ser coronado llegó a escena y a la finca de Isabela. Días después de ese encuentro, Isabela contactó a Caterine y le comentó que se iba a casar con el joven emperador y que pronto sería a palacio. Caterine ya lo sospechaba. Caterine tuvo un flechazo por primera vez con Otis, desde la primera vez que lo vio, pero también era realista, sabía que Otis elegiría a Isabela y que terminarían juntos. Ella en ese momento sí era realista. Isabela le pidió a su mejor amiga que la acompañara a palacio como su doncella, y cuando Caterine compartió esta noticia con su padre, él estaba muy contento por el estatus que iba a traer a la familia, ya que ser la doncella de la emperatriz era un puesto muy importante. Y hasta su propio hermano la felicitó, diciendo que fue un gran movimiento haberse hecho amiga de esa mujer. Esta era la dinámica de la familia de Caterine, y era un poco complicada, ya que por lo general siempre la miraban como una espina en su camino, en especial su hermano, que solo buscaba su propio beneficio. Esta dinámica fue la que hizo que Caterine aceptara sin dudar irse con Isabela al palacio.
ya que con un padre que prioriza las ganancias por encima de todo y un hermano mayor que mantiene bajo control a su hermana por temor a perder su herencia, en comparación con la vida que podría tener al lado de su única amiga, no tenía nada que pensar y felizmente aceptó irse con Isabela al palacio. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho, ya que obviamente la vida en el palacio era cómoda gracias a Isabela, que era gentil y amable hasta el punto de tener a su mejor amiga como su doncella personal, y le hacía muy fácil la vida a Caterine. Pasaba sus días conversando con la emperatriz y usando ropa lujosa, ya que para ser una simple doncella fue severamente compensada. Por supuesto, todo esto se debió a que el emperador adoraba a la emperatriz y porque Caterine era la mejor amiga de Isabela. Como Isabela tenía tan buena estima por Caterine, el emperador la colmó de comodidades a Caterine, por supuesto, por petición de Isabela, que quería darle una muy buena vida a su mejor amiga. El problema comenzó cuando Caterine olvidó que esto era simplemente buena voluntad y consideración, y en eso se volvió ebria de comodidad, se volvió codiciosa, con cosas que ni siquiera debía pensar. Por ejemplo, codiciar al marido de su mejor amiga, y con la intención de convertirse en su concubina acudió a Audis. En la mente de Caterine, ella no quería tomar el lugar de Isabela, solamente quería un poco de amor de él, ya que sabía que no estaría al nivel de las personas que ella amaba, y con esa idea en la cabeza se presentó ante el emperador pidiendo que la convirtiera en su concubina, ya que quería ser suya, pero el emperador la despreció. Por supuesto, y las consecuencias para la tonta que traicionó a su mejor amiga fue la ira y el desprecio del hombre que amaba. El emperador echó a Caterine con furia del palacio y la amenazó con matarla si la volvió a ver en algún momento. Caterine corrió por los bosques desesperada y arrepentida por lo que acababa de hacer. Caterine lloraba desesperadamente mientras corría hacia su ciudad natal, volviendo a su casa. ¿Pero qué le iba a decir a su padre y a su hermano? ¿Cómo les explicaría esta situación? En eso, unos rugidos la alertan y al voltear ve una gran manada de lobos, monstruos realmente que ya la habían acorralado. Caterine ya veía su final, pero ella creía que se lo merecía ese final por todo lo que hizo, por lo que ni siquiera pensó en huir y estaba dispuesta a morir bajo las garras de aquellos animales. Pero justo en ese momento un hombre apareció y atacó al lobo que estuvo a punto de acabar con Caterine bajo la mirada asombrada de la misma Caterine. Este hombre le preguntó el por qué ni siquiera había intentado escapar, o es que acaso hizo algo tan imperdonable que estaba tan dispuesta a morir por ello. Este hombre usó su propio poder, que era exorbitante, para atacar a aquella manada de lobos salvajes. Caterine vio todo esto muy asombrada. Caterine se dio rápidamente cuenta de quién era este hombre. Era un mago de la torre, y se preguntó qué hacía una gran persona como él en una zona tan rural. Este hombre de cabello plateado y ojos dorados simplemente le dice que no había razón alguna, ya que solo salió a tomar un descanso de la torre de magia, ya que había estado trabajando en ella por mucho tiempo, y le recalcó que no estaba mintiendo, que era un descanso totalmente legítimo. Caterine le agradeció a este hombre por haberla salvado, diciendo que si había alguna forma de devolverle este favor lo haría, lo que dejó pensativo a este hombre, quien chasqueó los dedos y le presentó una propuesta para devolverle este favor, y le recalcó también: no es necesario que lo hagas, si no quieres, no lo hagas y punto. Este hombre se presentó como Lewin y le propuso la idea de postularse a un experimento que estaba haciendo él, ya que estaba buscando mujeres que dieran a luz a sus hijos. Después de ese encuentro, Caterine regresó a su casa y obviamente le comentó lo ocurrido a su padre, no con toda la verdad, y su padre y su hermano no decepcionaron, la despreciaron por completo, la llamaron vergüenza, cosa inútil, y definitivamente esas palabras resonaron a Caterine. Caterine se llenó de vergüenza y arrepentimiento, pero también estaba con el recuerdo de Lewin y su propuesta, y yo digo que desde aquí comenzó el declive de Caterine y de su salud mental, porque hay que admitir que Caterine no está muy bien, que digamos, de la cabeza. Y fue porque se le metió la ideíta de que si aceptaba la propuesta de Lewin, pues ella valdría algo a través del hijo de Lewin. Y antes de que Caterina se diera cuenta, todo comenzó a convertirse en un terrible odio hacia ella misma, y con una desesperación de reconocimiento acudió a la torre de magia, se inscribió para el experimento, donde los magos obviamente le explicaron cómo iba el experimento y todo eso. Caterine no se quedó en la torre de magia. Ella usó la excusa de que se había escabullido de su familia para realizar el experimento. La torre de magia obviamente no la iba a retener, así que le enviaron de regreso a su casa ya con todo el experimento hecho, para que ella tuviera tal vez la suerte de concebir. Pero le dijeron que si tenían alguna anomalía, pues tenía que venir a la torre de magia. Y con eso dicho, el experimento en Caterine comenzó. Pero en lugar de convertirse en una persona con valor, su débil corazón pretendía obtener satisfacción a través de un hijo que creía que iba a ser maravilloso como Lewin. Pero después se dio cuenta de que aunque su hijo llegara a ser tan asombroso como su padre, ella no tendría ningún valor. Eso no la haría valer algo, y cuando se dio cuenta de esto fue demasiado tarde. Ya había metido la pata y ya estaba embarazada. Y cuando su padre se dio cuenta de que su hija estaba embarazada de un hombre que ni siquiera conocía, pues definitivamente la desheredó y la dejó atrás porque se mudó con su hermano a la capital. Desde ahí Catherine dejó de tener apellido, el apellido Heyus, y también familia.
Y como dije, desde aquí comenzó el declive de Catherine. Obviamente, como dije, ella sí logró quedar embarazada y concebir, y el tiempo ya pasó y su fecha de parto ya llegaba. Pero para su mala suerte, Isabela llegó también a su puerta y estaba embarazada. Isabela parecía no saber absolutamente nada de lo que pasó entre Caterina y el emperador y por qué Caterina se fue, ya que expresaba el hecho de que se sentía triste de que su amiga ni siquiera se hubiera despedido cuando se fue de palacio. Caterina se dio cuenta ahí de todo lo malo que había en ella. El resentimiento regresó a su corazón y la envidia en especial. Mirar de nuevo a Isabela hizo que Caterina se sintiera tan insignificante de nuevo. Caterina realmente sí quería la vida de Isabela y no me van a dejar mentir. Lo que dice Caterina de que no quería tomar el lugar de Isabela es mentira. Caterina sí quería la posición de Isabela, quería su lugar, quería su vida. Caterina fue la primera en dar a luz a una niña y cuando Isabela supo la noticia fue para felicitarla y se desplomó en el acto con labor de parto. Caterina tuvo que dejar su cama antes de tiempo por el bien de Isabela para que pudiera dar a luz. Y sí lo consiguió, Isabela dio a luz a una niña sana. Pero Isabela, a pesar de estar rodeada de tantos médicos y magos, no pudo volver a abrir los ojos después de dar a luz. En el momento en que el aliento de su única amiga fue arrebatado delante de los ojos de Caterina, había dos niñas de cabello similar y de la misma edad, y tomó la peor decisión de su vida. El tiempo pasó y Caterina dejó su ciudad natal y se trasladó a un pequeño pueblo gracias al dinero que obtuvo por la recompensa por haber participado en este experimento gracias a la Torre de Magia. Ella logró instalarse en una nueva casita y vivir tranquilamente con su hija, entre comillas, recibiendo de vez en cuando algunas noticias de la capital. Entre ellas la noticia de la reacción del emperador, porque el emperador cuando se enteró de la muerte de su esposa enloqueció por completo, mató a todos aquellos que no lograron salvar a su esposa. Esto fue una historia que todos sabían y todos escucharon, al igual que el nombre de la princesa que sería amada por todos, Philomel. Caterine nombró como Isabela a esta niña, su hija, entre comillas, donde Helencia creció para ser más amable y bondadosa que nadie. Tenía un buen corazón, era una niña increíblemente amable, que no sabía odiar a una persona sin importar cuánto mal le hiciera, y esto se puede ver reflejado en Caterine, porque Caterine cada vez que veía a Helencia veía a Isabela, y tuvo que enfrentarse a su pasado de frente, lo que le provocó alucinaciones, insomnio y un sentimiento de culpa insoportable, que llevó a que tuviera arrebatos de ira que hasta lograba lanzar cosas a Helencia, y Helencia jamás logró odiar a su madre, es más, se preocupaba por ella. Cuando Caterina se dio cuenta de que Helencia no era Isabela, estalló en lágrimas de arrepentimiento y se dio cuenta de que cometió un terrible error, disculpándose con Helencia hasta no más poder. Y así vivieron. Parece que las cosas con el tiempo sí mejoraron para Helencia. Pero hubo un tiempo que todo cambió, ya que Helencia comenzó a cambiar. Su propia naturaleza es como si hubiera cambiado de un día para el otro. Y tras el último recuerdo de la mirada que tuvo Helencia para su propia madre, Caterine, Caterine sale de su trance y también de sus recuerdos del pasado. Caterina ya había perdido por completo la noción del tiempo en la prisión, ya ni siquiera recordaba qué día o qué hora era, pero sí recordaba que Helencia desde hace unos meses atrás empezó a actuar de una manera extraña. Era como si fuera otra persona, ya ni siquiera la lograba reconocer, tenía gustos diferentes, actuaba de manera diferente, de un día para el otro empezó a hacer cosas que nunca antes había hecho, pero también se le pasó por la mente a otra persona. Philomel, ¿qué había pasado con la hija que había abandonado y que pensó que sería feliz en lugar de la princesa verdadera? ¿Qué pasó con la persona que creía que viviría tan felizmente llamada como lo fue una vez Isabela? Y como si de un milagro se tratase, bajo la mirada de Caterina apareció Philomel, quien había venido a verla. Dato curioso, Caterina pensó que era Helencia y no Philomel, ya que pensaba que Philomel jamás la vendría a ver. Caterina se acercó a los barrotes para tocar a su hija con palabras entrecortadas, diciendo que era un alivio que estuviera bien y que estaba muy feliz de poder verle la cara. Obviamente todo esto no fue muy bien tomado por Philomel, ya que era un poquito tarde para que esta mujer mostrara algo de preocupación por la niña que abandonó tantos años atrás. Además, Philomel solo había ido para expresarle el hecho de que pronto se iría del imperio a un lugar donde nadie la conociera para poder empezar de nuevo, dejando todo atrás, despidiéndose de su madre, ya que aunque esta persona la dio a luz, nunca pudo ser una madre para ella, despidiéndose de Caterine para siempre. Caterine le rogó que se quedara un poquito más, pero Philomel se exaltó demasiado y le preguntó que quiere hablar con ella, de cómo está su hija Helencia, la que crió por tantos años. Por ella siente tanta curiosidad, pues a ella le va bastante bien, juega los datos con su padre biológico, la niñera de su madre biológica la cuida bastante bien. Está en el lugar donde no tiene nada que envidiar a la casa destartalada donde la había criado, disfruta de las cosas que siempre debió disfrutar y vive bastante bien, y así será a partir de ahora.
Pero Pilomel se para en seco porque algo le llamó la atención, y era el hecho de que Lencia no hubiera venido a visitar a Caterine todavía, y el hecho de que ni siquiera parecía preocupada por su madre. Caterine en eso le explica que ni siquiera tenía curiosidad por Elencia, realmente quería hablar un poco más con Pilomel, pero también suelta la pregunta de si acaso Elencia se está comportando como siempre, algo que dejó confundida a Pilomel, ya que Pilomel no sabe nada de Elencia ni cómo se comportaba, por lo que cómo sabría cómo era su comportamiento antes. Y ahí es donde Caterine suelta la bomba, diciendo que Elencia ha cambiado desde hace unos meses, ya ni siquiera la reconoce, no era la niña que conocía y había criado, su manera de hablar ha cambiado, su manera de caminar, su manera de comportarse, tiene gustos diferentes, aunque en eso cambia rápido su expresión y intenta excusarse vagamente diciendo que tal vez es su culpa, que ella hizo algo y que por eso ahora Elencia se comporta así. Esto dejó muy confundida y sorprendida a Pilomel, pero al final se despide de Caterine con un sentimiento un poco agrio por las últimas palabras de Caterine que le agradeció por su última visita. Pilomel regresó a su habitación pensativa por todo. ¿Acaso podría confiar en las palabras de Caterine? Ya que después de todo Caterine no tiene ningún beneficio al mentirle, y bajo la mirada de aquel peculiar gato, Pilomel sobrepiensa las palabras de Caterine y recuerda lo que decía la novela profética sobre la naturaleza de su madre biológica, que no era malvada. Pilomel no sabía qué creer, ya que después de todo se supone que Lencia es amable y todo el mundo lo sabe, y eso llamó la atención de Pilomel. Todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué da por sentada la amabilidad de Lencia? Ella lo cree así porque así estaba en el libro, así lo decía, Elencia es de naturaleza amable, pero si lo piensa un poco más, había más un punto cuestionable, a diferencia de lo que se conoce como un libro profético, lo que encontró Pilomel tomaba forma de una novela, desde el punto de vista de Elencia, pero el hecho de que estuviera tirado en medio del jardín como si alguien quisiera que fuera notado era extraño. Sin embargo, como lo encontró cuando era tan solo una niña, no podía hacer más que confiar en las palabras que decía ese libro sin tomarse demasiado tiempo para pensarlo, pero ahora le venía la cuestión en la mente, ¿podía confiar 100% en Princesa Elencia? Ahora le venía la cuestión en la mente, ¿podía confiar 100% en Princesa Elencia? Después de todo, lo que estaba escrito en ese libro no era mentira hasta el momento. El hecho de que Pilomel no era la hija del emperador y que nació de parte de un experimento de la Torre de Magia, todo eso era real, pero había otros puntos que parecían meras exageraciones. Si el libro realmente no era uno profético, ¿qué es lo que ella había estado tomando como palabras reales hasta el momento? Y con ese pensamiento, Pilomel estaba decidida a recuperar el libro de aquella posada de Angeliums. Deseaba cómo salir del palacio para recuperar el libro, un mareo invadió su cabeza, pero antes de que lograra desplomarse, una mano la sujetó y la estabilizó, y al voltear a ver a aquella persona se encontró con el rostro de su padre Lewin. Por otro lado, las afueras del palacio, los hermanos de Pilomel ya habían llegado junto con el príncipe Abrichen. Lewin, Cartin y Jeremiah habían llegado junto con Nazar. Este trío de hermanos venía con la excusa de que tenían algunos asuntos que arreglar en el palacio y por eso ayudaron a Nazar, ya que tenían un destino en común. Una vez que llegaron al palacio, ellos se separaron por caminos diferentes y se despidieron. Nazar, por su parte, ya tenía un objetivo en mente, era ir a ver a Pilomel con la esperanza de que nada malo hubiera pasado en el transcurso que le tomó llegar a la capital. Por otro lado, Pilomel estaba bastante confundida porque su padre biológico estaba enfrente de ella y cómo logró entrar, ya que se supone que la magia de movimiento no se puede realizar en el Palacio Imperial, pero Lewin le menciona que no hay magia en este mundo que él no pueda quebrantar y que estuvo a su lado desde la noche. Pilomel lo toma como un loco, ya que obviamente no lo vio, pero Lewin le señala el lugar donde estuvo durmiendo. Era el mismo cojín que Pilomel le había dado a aquel particular gato de pelaje blanco, y en ese momento se dio cuenta, su padre había sido ese gato todo este tiempo. En un inicio, Pilomel no quería creerlo, pero su padre se transformó delante de ella mostrando su apariencia de gato y realmente fue un golpe bastante duro para Pilomel, quien le arrojó el cojín a la cara a su padre. Estaba avergonzada y bastante engañada. Ella había considerado hasta quedarse con el pequeño felino si su dueño original no aparecía, pero realmente fue su padre todo este tiempo. Lewin intentó calmar la furia de su hija, pero Pilomel empezó a arrojar todo lo que encontró en su camino hasta que la habitación quedó hecho un desastre. Con los dos ya un poquito más tranquilos y sentados en el sofá, Lewin le preguntó a su hija que por qué estaba tan enojada con él, ya que pensó que le gustaban los gatos, porque había dicho que él era lindo. Pilomel le recalca que los gatos son lindos cuando realmente son gatos. Lewin no logra comprender, ya que se supone que ser lindo es un atributo externo, y mientras fuera lindo, ¿qué más daba? Recalcando el hecho de que los estándares de su hija parecían ser difíciles. Pero el sentido común de Pilomel le decía que realmente no se puede considerar un estándar difícil, preguntándole a su padre el por qué él siendo un adulto, no incluso el dueño de la Torre de Magia, fingió ser un gato y permitió que lo trataran como tal. Los recuerdos de cómo había tratado a su padre mientras estaba convertido en un gato llegaron a su mente, cómo le había puesto un bonito listón, lo había bañado, lo había besado, lo había abrazado, haciendo que Pilomel se avergonzara de sí misma. Lewin en eso le cuenta que la idea del gato fue de Lexion, que le había convencido que seguramente a Pilomel le gustaría, pero viendo la cara de enfado que tiene su hija se dio cuenta que Lexion seguramente le mintió. Pilomel en eso le pregunta a su padre la razón por la cual había venido convertido en gato. Lewin le menciona que no hay nada de malo que viniera a ver a su hija y que por supuesto estaba aquí para recogerla, para llevarla con él a la Torre de Magia, extendiéndole una mano y diciéndole que es momento de que vuelva con él a la Torre de Magia.
Philomel, algo confundida, le pregunta la razón a su padre. Lewin le explica que al principio sentía que debía volver a verla, ya que pensaba que sabría la respuesta si viera su rostro de nuevo, pero al final no sabe la respuesta, no sabe qué sentimiento tiene. Philomel le menciona que si acaso tiene pena por ella, a lo que Lewin le da una mirada sin emoción y le explica que realmente no está seguro, que nunca ha sentido pena por los demás. Philomel en eso le devuelve las palabras que le había dicho, que decía que sentía pena por ella. Lewin le corrige y le dice que lo dijo por decir, que se supone que las personas normales dicen esas clases de cosas en esas situaciones, y que él simplemente imitó ese comportamiento. En ese momento, Philomel se dio cuenta de lo que su hermano mayor le intentaba decir, que su padre tiene sentimientos a medias, y también se percató de que aunque hubiera sido criada por este hombre como su hija, no sería realmente como los otros padres, y se dio cuenta también que los lazos familiares nunca estuvieron destinados para ella. Lewin le vuelve a ofrecer la idea de que vaya con él a la torre de magia, y Philomel estuvo a punto de tomar su mano, pero en eso recordó las palabras de Poyaf, que independientemente de las órdenes de su majestad siempre le deseó lo mejor a la niñera, y la promesa que le hizo de que no se iría sin decirle una palabra, y también las palabras de Catherine, de que Elencia estaba actuando de una manera extraña desde hace unos meses y que no era la misma que solía conocer, lo que hizo que Philomel no tomara la mano de Lewin, dudara. Lewin nota el titubear de su hija y cree poder entender el por qué no tomó su mano en ese mismo momento. Philomel expresa el hecho de que qué sucederá con la torre de magia, ya que el dueño de la torre se encontraba lejos, a lo que Lewin le dice que de cualquier manera él nunca hace ningún trabajo y que todo le deja a los demás chicos y que ellos se encargarán de todo, y dándole el consejo más sabio de este capítulo. Que recuerde que la vida es mucho mejor cuando uno trabaja menos y gana mucho dinero. Qué sabias palabras, Lewin. Hay que aplaudirle, es un gran sabio. En eso, un anuncio interrumpe la conversación de Lewin y Philomel, anunciando la llegada de un invitado, por lo que Philomel rápidamente le exige a su padre que vuelva a convertirse en un gato antes de que la puerta se abra. Philomel, frenética, se levanta cargando al gato plateadito, que era su padre, entre sus brazos, mirando con sorpresa a la persona que acababa de entrar. Era ni más ni menos que Nazar Abrichen.